La espiritualidad no es exclusiva de las creencias religiosas o cuestiones éticas, sino que está relacionada con el autoconocimiento y la empatía hacia el entorno y el resto de las personas. Es cuestionar lo que pensamos, sentimos y hacemos para que, desde ese descubrimiento, se incida en un trabajo personal constante. Pero si se trata de un proceso individual, ¿cómo puede empatarse con la pareja? Generalmente las personas nos guiamos por requerimientos, expectativas y convencionalismos sociales, dejando de lado lo que somos, requerimos o deseamos ser. De ahí que la espiritualidad contribuye a tomar conciencia de uno mismo y de sus prioridades, lo que propicia una dimensión asertiva ante la crisis y situaciones que se viven en la pareja. Reflexionemos hoy en Diálogos en Confianza cómo la espiritualidad va de la mano con la conciencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos en esta mañana tan importante, 24 de diciembre, que, bueno, pues en México se celebra la Navidad. Y, bueno, les mandamos un beso a todos los que nos están viendo, que pasen muy, muy feliz Navidad. Y creo que es un tema precioso para tratar justamente el día de hoy. Es un tema, pues, que no hemos abordado desde esta perspectiva, la importancia de la espiritualidad en la pareja, cómo se vive, de qué manera la transmitimos unos a otros, qué pasa cuando estamos viviendo en una pareja que vive la espiritualidad y de qué manera la vive. Sobre todo también saber cuál es la diferencia entre espiritualidad y religión. Vamos a hablar de muchos de estos temas, así es que quédense con nosotros en este día tan especial. Les mando muchísimos besos y les quiero dar, por supuesto, los buenos días a mis compañeros, los intérpretes de lengua de señas mexicana. Están con nosotros Istiel Caneda y Alberto Mujica. Felicidades, chicos, el día de hoy. Y, por supuesto, también a mi queridísima Anaí. Anaí, ¿cómo estás? Cris, buenos días, súper bien. La verdad es que yo sé que allá en casita ya están con la ensalada de manzana, ya están seguramente. Ay, ya, los romeritos. Ya estamos en 3, 2, 1. Ya se nos hizo agua la boca. No, es que ya estamos a nada. Y yo también por eso entiendo muchísimo si en algunos me dicen como, Anaí, es que no terminé de ver el programa, no pude ver el de ayer, es que estoy con todos los preparativos navideños, de Año Nuevo, etcétera. No se preocupen, yo les tengo la solución perfecta. Parece aquí comercial, pero la realidad es que tenemos todas las plataformas disponibles para ustedes. Entonces, este programa, que ahorita espero que sí lo estén disfrutando en conjunto con nosotras, pero si no, no se preocupen porque está en YouTube y también lo pueden disfrutar en Spotify, que luego nos dicen, es que ¿dónde lo puedo encontrar? Ahí se queda guardado para que ustedes lo puedan consultar cuando gusten. Y también decirles que en redes sociales van a encontrar contenido exclusivo de nuestros especialistas, cosas que no van a ver en el programa en vivo, lo van a encontrar en nuestras redes sociales. Entonces no olviden de seguirnos en Facebook, en Instagram, en Twitter, porque van a encontrar algunas sorpresas. Así que, Cris, pues ya listísimas porque ya se nos hizo justo el agua a la boca, pero este tema abre perfecto el día. No, hombre, perfecto el día. Y sí, romeritos. Me encantan los romeritos. ¿A ustedes también les encantan? Ay, sí, bueno, los romeritos, el bacalao, el pavo, todo lo que... ¿no? La ensalada. La ensalada, la pierna, todo lo que hacemos en México, maravilloso. Pero bueno, el día de hoy tenemos con nosotros a Aralia Valdés. Ella es doctora en filosofía, especialista en terapia filosófica. Aralia, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Feliz de acompañarlos este día tan cálido en el que nos acompañamos con la familia. Y encantada de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, gracias por estar aquí con nosotros. Yuta Battenberg Galindo también está con nosotros. Ella es doctora en teología, psicoterapeuta gestalt y especialista en desarrollo humano. Es directora del Centro de Desarrollo Humano y Espiritualidad Domus Vitae AC. Yuta, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Buenos días a todos y que pasen una linda Nochebuena y una mejor Navidad. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Y Braulio Jiménez Martínez también está con nosotros este día. Él es especialista en meditación y budismo. Braulio, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido y agradecido de la invitación. Y también al público les deseo una feliz Navidad, unos días muy tranquilos y muy ricos en esas cenas.
Sí, qué padres días, los días de celebración. Y justamente, bueno, pues para hablar de este tema tan importante que es la espiritualidad en pareja, creo que es muy importante ponerlo sobre la mesa. Pocas veces nos los cuestionamos, ¿no? Pocas veces hablamos de cómo estamos viviendo la espiritualidad en pareja, si nos ayuda a estar en pareja o no nos ayuda, si es importante que vivamos esta dimensión en pareja, ya nos los irán diciendo. Pero para abrir este tema, quiero que me acompañes a ver la siguiente entrevista que hicimos con la investigadora y teóloga Marilú Rojas. Vamos a ver qué nos dice ella. Justamente hemos confundido espiritualidad con religión, porque las religiones se han apropiado de la espiritualidad. Puedo decir que hay una privatización de la espiritualidad por parte de las instituciones religiosas. Y entonces esto ha hecho que se dé una confusión justamente en lo que entendemos por espiritualidad. Y la hemos reducido a prácticas religiosas, a prácticas de piedad, a prácticas rituales, y pensamos que eso es la espiritualidad, pero justamente eso no es espiritualidad. Entonces, la espiritualidad no es una, sino las espiritualidades son las diversas formas como enfrentamos la vida, y es nuestra fuerza interior que cruza por la corporalidad, por la sexualidad, por el erotismo, por los afectos. Entonces, es esa fuerza que nos hace levantarnos cada día para poder enfrentar la vida cotidianamente. Cierto que provenimos, justamente el cristianismo viene de una influencia grecorromana donde sí se pensaba al ser humano en un dualismo de cuerpo y espíritu, ¿verdad? De alma y cuerpo. Esta dimensión de la separación binaria de lo material y lo espiritual ha hecho justamente que caigamos en esta abstracción. Pero, como te decía hace un momento, las espiritualidades son las formas como nos relacionamos afectivamente entre los seres humanos. Los vínculos amorosos o los vínculos de afecto son vínculos necesarios o son inherentes al ser humano, ¿no? El ser humano es un ser psicoafectivo espiritual. Entonces cruza justamente el amor, la manera como amamos, la manera como odiamos también, ¿no? La manera como confiamos en las demás personas o si no confiamos en las demás personas. Y no hay un espiritualómetro, es decir, no hay algo que mida nuestra espiritualidad, ni podemos decir que la espiritualidad tiene una categoría moral, es decir, que sea buena o que sea mala, ¿no? Porque si decimos que es nuestra fuerza interior, todas las personas, independientemente de que actuemos bien o mal, tenemos esta potencialidad llamada espiritualidad. Entonces, no podemos decir que las personas que establecen relaciones amorosas y afectivas más equilibradas son más espirituales que las que no lo establecen. Muchísimas gracias. Qué linda esta cápsula. Y bueno, Marilú nos habla de muchas cosas, ¿no? Entre ellas, a mí me gustaría empezar, ella nos dice que la religión se apropió de la espiritualidad, pero son dos cosas opuestas, ¿no? ¿Nos podrían explicar la diferencia entre las creencias religiosas y la espiritualidad? Cómo no, Cristina, con mucho gusto. Espiritualidad es una parte inherente al ser humano que nos caracteriza como seres humanos. Es la manera en cómo nos vamos a relacionar con el entorno y cómo salimos de nosotros para comunicarnos con el entorno. En ese sentido, todos somos espirituales, absolutamente todos. En este comunicarme con lo exterior, yo percibo que hay algo que es distinto a mí y superior a mí o diferente que no identifico muy bien quién es y me estoy relacionando. A esto, la historia del ser humano lo ha llamado divinidad o divinidades. Y entonces, en la manera en que un grupo humano ha sistematizado esto que está intuyendo que no se refiere a sí mismo, es a lo que se está organizando como religiones. Entonces, es la manera de sistematizar una experiencia con algo que no puedo describir exactamente qué es, que puede estar muy relacionado con cuestiones reales, pero con otras no.
¿no? Entonces, esto vendría a ser como la diferencia. Espirituales somos absolutamente todos, incluyendo las personas ateas, por supuesto, que están manejando una espiritualidad de cómo relacionarse con el entorno. Y en esto también quería precisar lo que dijo Marilú en cuanto a que no hay una calidad o condición moral en la espiritualidad. La espiritualidad es cómo salgo. La moralidad pertenece a la conciencia. Y en ese sentido, bueno, puedo ser muy propositivo, muy positivo con el entorno, y entonces es cuando estamos dándole esta condición de bueno, o puedo ser muy negativo con el entorno, y entonces estaríamos entrando en la categoría de malo, pero está en otro espacio. Oh, ok, muy interesante. ¿Qué opinas tú de esto? De acuerdo, hay una diferencia muy importante, que es nuclear. La religión prescribe, es decir, la religión da formas de llegar a la espiritualidad. Te da un camino, te da la vía y te prohíbe cosas, ¿no? No puedes hacer esto, sí puedes hacer esto. Todo eso es una construcción artificial para llegar al contacto de Dios o a entender a Dios o a sentirnos parte de Dios. Y la espiritualidad, por otro lado, como bien lo dijo la compañera Uta, es que es una conexión del yo con la otredad, con la totalidad. Es como esta sensación cuando te sientes infinitamente pequeño y ante el mundo, ¿no? Y te quedas un poco desconcertado, sin saber qué pensar. Ahí estamos restableciendo o está en juego la relación con el mundo. Y entonces el espíritu, llamémoslo alma, en realidad pues la discusión sigue, ¿no? No sabemos si tenemos una, dos o son cosas distintas, pero al final no es tan relevante. Lo relevante es que la espiritualidad nos lleva a relacionarnos desde un lugar muy personal, muy íntimo, con el mundo, con el otro. Estaba este filósofo George Bataille que una gran parte de su vida se dedicó a buscar justo el camino hacia Dios. Y lo único que encontró fue justo prescripciones religiosas. O sea, tienes que hacer estas prácticas, meditar 45 días, no comer 30 días, hacer tales cosas y vas a encontrar a Dios. Y él terminó concluyendo que no es verdad. El camino a la espiritualidad es íntimo, es personal y es irrepetible. ¿Por qué? Porque tiene que ver con cómo tú te reconoces en el mundo y cuál es tu percepción sobre el otro, sobre los seres vivos que están a tu alrededor. No solo es humano el camino espiritual, eso es lo complejo, porque es la relación con el todo. Claro, Braulio, pero Marilú nos habla de distintas espiritualidades. ¿Es Bien. posible que desarrollemos más de una? Mira, desde la perspectiva del budismo, el Atman es algo creado, fabricado, no existe. Entonces aquí vendríamos con un parteaguas. El Buda no plantea esta existencia de algo permanente, sólido, y maneja 4 sellos de la realidad. El Buda, bueno, sabemos Siddhartha Gautama, 2500 años atrás, venía de una tradición de la India, del hinduismo, traía todo un contexto religioso y él rompe con esta situación a través de entrar en meditación y descubrir los 4 sellos que caracterizan a la realidad. La impermanencia es el primero. Bueno, dado que hay impermanencia, nada permanece estático, no hay algo inherente, estable, sólido y permanente por siempre, no puede haber un yo, un alma, un Atman. Entonces aquí el budismo es interesante la propuesta. El siguiente aspecto es, dado que todo lo que está constituido por partes genera sufrimiento. Y el tercer sello es el nirvana, es la felicidad, solo el nirvana, que no es un lugar, es un estado. Entonces, desde esta perspectiva, esto de religiosidad, bueno, si no tenemos un espíritu, ¿qué tenemos entonces? Buda plantea, tenemos mente. Eso que se da cuenta, que se da cuenta. Y a partir de esto es el planteamiento. Trabaja con esa mente, pule esa mente, avanza en esa mente y podrás establecer el contacto con otras mentes. Ahora, el budismo aquí lo plantea, bueno, ¿y qué tiene mente? Las flores tienen mente. Darse cuenta de que se da cuenta. En un primer nivel, pues diríamos, los animales tienen mente, se dan cuenta, sienten, perciben, son conscientes. En un nivel, dijéramos, inferior al humano, que da cuenta, tiene más profundidad,
tiene aspectos más introspectivos, una capacidad de introspección mucho mayor. Entonces aquí, bueno, esto de religiosidad nos lleva a la siguiente. ¿El budismo es una religión? ¿Es una filosofía? ¿O es un estilo de vida? O en es ese las tres sentido, cosas. o es las tres cosas. Y bueno, ¿por qué? Porque tiene un conjunto estructurado de planteamientos teóricos, bueno, planteamientos estructurados que van a explicar esa realidad. Tiene una serie de normas que permiten esa interacción con los otros. Y en el ámbito nosotros, no solo los que percibimos normalmente, sino que ya en estados de meditación profunda, pues también con otros seres de otras dimensiones que se plantean. Entonces sí, el budismo es un poco más bueno, ¿cómo lo ubicamos? No religión, sí religión que Hay busca... como, para que el público que nos está viendo, bueno, hay diferentes propuestas filosóficas, religiosas, formas de pararse en el mundo y de entender estas dimensiones de las que estamos hablando, espiritualidad y religión. Ahora, lo que es muy interesante del budismo, bueno, es que se basa en un ser humano. Siddhartha era un ser humano que se ilumina. Ahora, la iluminación, pues es una especie de espiritualidad, ¿no? La iluminación entendida como el despertar. Ajá, ¿Despertar el de despertar. qué? Del sueño de la ignorancia. No tanto es una situación revelada, no es es una situación experimentada en niveles profundos. Que es un poco, si entiendo, lo que ustedes también están diciendo, o sea, es esta experiencia que tengo yo con el entorno, la espiritualidad. Entonces es lo mismo que se plantea un poco en el budismo, digo, no soy experta en ninguna de las religiones, pero algo he leído, y entonces es esto que se experimenta también, ¿no? Cómo experimenta su mente, cómo se experimenta la mente y la relación con el entorno, con inclusive a otras dimensiones, como lo estás comentando tú, Sí, ¿no? en este despertar, bueno, nada más aclaro, la mente burda, la mente sutil y la mente más sutil, a través de estados meditativos se va accesando a ellas y uno va ampliando este margen de percepciones y de dimensiones, la ética, la autodisciplina ética, la atención, la concentración, la sabiduría, el amor y la compasión son fundamentales dentro del budismo. Claro. Ahora, ustedes lo que estaban planteando es que la espiritualidad no tiene que ir de la mano de ninguna filosofía, ninguna regla, ningún camino, ¿no? Como Braulio nos los está plantando desde la idea, desde la filosofía budista o desde la religión budista, que sí hay camino a seguir, una meta a alcanzar. Ustedes están hablando de que eso es independientemente de cualquier forma de religión. Es independiente de cualquier forma de religión, pero siempre todo individuo va a establecer como su propio camino, que eso es lo importante, que uno descubra cuál es el camino que me lleva a ser la mejor versión de mí misma en este mundo. ¿Cómo me puedo comunicar mejor con el entorno? ¿Cómo puedo estar más en paz? ¿Cómo puedo ser más feliz? ¿Cómo puedo llevar mayor felicidad a los demás? Claro, Yuta, oye, ¿y podríamos entender la espiritualidad sexual? ¿Existe espiritualidad sexual? ¿Podríamos hablar de ella? Por supuesto que sí. Yo creo que uno de los grandes errores que tiene que ver de nuestras épocas, hablo desde la Ilustración para acá, es que el conocimiento lo dividimos, ¿no? Y todo está perfectamente descuartizado. Al grado que tengo una amiga que hace 2 años se fractura una mano y va con un especialista en mano y le dice, sí, necesitas operación, pero yo no te puedo operar porque tienes fracturada la izquierda y yo solo opero manos derechas. O sea, a ese grado de exageración hemos partido la realidad cuando en realidad todo está unido. Claro. Todo está interactuando y no está mi mente por un lado, mi espíritu por el otro, mi corporalidad por un tercero, las relaciones que tengo, quién sabe en dónde, mi pasado, mi proyección del futuro, sino que en realidad todo está interactuando. Y por supuesto que de alguna manera está interviniendo mi espiritualidad en mi sexualidad. Yo elijo si las vinculo de manera creativa o si las separo o yo misma me voy dividiendo o utilizo este aspecto de mi vida para destruirme y destruir a los demás. Qué interesante. ¿Tú qué dirías de la sexualidad y la espiritualidad? Justamente lo conectaría un poco con lo que acabamos de ver en la cápsula, la división entre alma, ¿no? y cuerpo.
que justo es una división que, bueno, se dio desde hace muchísimo tiempo en Occidente, pero es una división que nos ha provocado grandes problemas. Porque Que ya se rompió, ¿no? Porque era Descartes diciendo, pienso, luego existo, y ahora ya sabemos que no es tan así, ¿no? sabemos que está muy mal el planteamiento, no sabemos, o sea, no sé si el de Descartes propiamente, pero está muy mal la idea de decir una cosa es el alma y otra cosa es el cuerpo. Pero no lo hemos roto. Todos nosotros los que estamos aquí presentes y quienes nos están viendo, todos los días de su vida experimentan su cuerpo sin pensarle en él, sin percibirlo, sin saber si hay una conexión o no de su cuerpo con su espíritu o con su alma. Yo les pregunto, ¿son un cuerpo o tienen un cuerpo? ¿Qué somos? Ah, qué difícil. Si tengo un cuerpo, lo uso, lo ocupo como un objeto. Y si soy solamente un cuerpo, entonces, ¿dónde está el alma? Me estorba, está dentro, es la prisión. Teníamos esta idea loca, ¿no? El cuerpo es la prisión del alma. ¿Qué quiere decir eso? Y ahí, por supuesto, entonces, segmentamos la sexualidad con el resto del cuerpo, como si nuestro cuerpo no implicara naturalmente una sexualidad. Y entonces podemos hablar de sexualidad y de cuerpo sano de manera separada. Por eso no hemos roto esta fractura entre alma y cuerpo. Hay un planteamiento de un filósofo que les recomiendo muchísimo, que se llama Baruch Spinoza, que bueno, ya es un clásico, pero bueno, es lo más actual que podemos leer en este momento. Baruch Spinoza dice, la división entre alma y cuerpo es un absurdo. Todos somos la expresión de la sustancia infinita. Y ahí, en esa pequeña frasecita, implica una percepción sobre Dios. Dios es una totalidad infinita. Si no te gusta la palabra Dios, porque las religiones la han manoseado demasiado, ponle energía. La física cuántica apela a justo a esa idea de la energía. Todo es energía, todo es luz. Perfecto. Si todo es energía, nosotros somos una forma de expresión distinta de esa energía. Y por lo tanto, nuestro cuerpo y nuestra alma son una y la misma cosa. No hay manera de que lo podamos separar. Y desde ahí es de donde puede empezar el trabajo para buscar la espiritualidad. Primero, preguntémonos, ¿yo cómo me percibo? ¿Yo me percibo como un cuerpo útil, objetual, me sirve? ¿O me percibo como una totalidad? Soy un cuerpo con un alma, con emociones, e incluso pertenezco a la persona que tengo al lado, porque esa persona también influye en mí, también hay un contacto, hay una reciprocidad, un intercambio energético. Ese es un primer cuestionamiento para, de verdad, observar si el alma y el cuerpo están separados. Y por lo tanto, la sexualidad, bueno, podemos hablar del sexo tántrico, por ejemplo, ¿no? O sea, la sexualidad necesariamente tiene un ejercicio espiritual. Ahora, hoy en día, vivimos en un capitalismo salvaje que nos dice la sexualidad es un objeto de consumo y entonces consumimos sexualidad sin pensar en el placer, en la satisfacción, en la espiritualidad, en la felicidad. Solamente voy a satisfacer un deseo inmediato, que es exactamente lo mismo que irte a comprar algo nuevo a la vitrina del supermercado o del mall. Es lo mismo, consumir sexo sin espiritualidad es un acto capitalista. Híjole, para mí no tiene sentido. Me parece maravilloso este planteamiento que nos haces, porque creo que justamente encontrar una manera diferente de relacionarnos es lo que vamos a buscar en este programa. Exacto. ¿Qué nos está diciendo el público? María Cristina, lo espiritual va de la mano con las creencias que tenemos, no en cuanto a la religión, pero sí en cuanto a lo que pensamos, sentimos sobre la existencia del ser humano. Es un conjunto de valores que se comparten en pareja. Creo yo tener que ver con los compromisos que van más allá de los acuerdos que se hacen. Eso nos dice María Cristina. Esto va a estar interesante este programa porque también nos hacen cuestionamientos. Uriel, ¿por qué creemos que lo espiritual es algo que tiene que ver con nuestras creencias religiosas? Eso se lo pone Uriel ahorita en estos comentarios y yo creo que estaría bien responderle más adelante. Oh, sí. Marta, ¿qué relación tiene ser una persona espiritual con nuestras decisiones personales? ¿No se supone que elegimos a partir de lo que nos funciona y lo que no a nosotros? ¿Y esto cómo afecta conviviendo con la pareja? Fíjate qué ¿No importante. se supone que Excelentes preguntas. decidimos nosotros o se supone que esto es a partir de un tema espiritual? Eso es lo que nos cuestiona Marta a través de su pregunta, Cris. Buenísimo. Alejandro, ¿cómo se busca a alguien que sea espiritual?
en esta búsqueda de parejas, ¿no? Son muchas preguntas que espero que más adelante, ya veo aquí a los especialistas con varias respuestas, Listos pero para ojalá podamos responderlas más adelante. Una más de Adrián. Una más. ¿Cómo sería alguien que es espiritual? ¿Dónde lo aprendemos o cómo entendemos este concepto? Para mí es algo abstracto que no alcanzo a entender. ¿Cómo sería alguien que es espiritual? Muy interesante. Pues vamos a responder a todas estas dudas que ustedes están teniendo, que me parecen fundamentales para poder completar este programa del día de hoy de, bueno, la pareja, el nivel espiritual de la pareja y qué tan importante es. Quédate con nosotros, estamos aquí en Diálogos en Confianza. En un momentito regresamos contigo para seguir hablando de este tema tan interesante. Listo, ya estamos de regreso con ustedes y yo hablaba antes en el principio del programa que por supuesto ya todos estamos como súper emocionados con el tema de Navidad, preparándonos, pero el tema aquí es 12 de diciembre, porque ahorita ya estamos en 24, pero acuérdense que Guadalupe Reyes empezó el 12 de diciembre. Y si ustedes no saben de qué estoy hablando, es súper importante que vean el programa de el lunes, porque vamos a hablar del tema de excesos. Guadalupe Reyes habla también comida, hablamos de bebida, hablamos de fiestas en exceso. Así que vamos a ver cuáles son los riesgos. El lunes no se lo pierda. Riesgos ante los excesos decembrinos, súper importante. Así que cuidado con ese Guadalupe Reyes. Y yo estaba leyéndoles unas preguntas, Cris, y ya lo anotaron los especialistas, Cris también. Quiero repetirla porque creo que es súper importante. ¿Cómo se busca a alguien que es espiritual? Nos preguntaba Alejandro. Adrián, ¿cómo sería alguien que es espiritual? ¿Dónde lo aprendemos o cómo entendemos este concepto? Para mí es algo muy abstracto que no alcanzo a entender. Y tengo una más de Ileana. Agrego, ¿cómo sé si soy alguien espiritual? Me imagino que las personas que desarrollan esto son personas muy tranquilas, que aceptan su vida, sus problemas y lo resuelven de la mejor manera. Pero ¿se nace siendo espirituales? ¿Es una forma de ver la vida o todos deberíamos de serlo? Y creo que ya hablábamos en la pausa con los especialistas sobre eso, pero antes de que contestemos estas preguntas, vamos a ver esta entrevista con Eduardo Herrera, que estoy segura que nos va a ayudar también a responderlas. Todos los seres humanos necesitamos vincularnos, necesitamos establecer relaciones de pertenencia, relaciones de seguridad, relaciones emotivas, y a eso no se le llama en sí un apego, se le llama vínculo sano. Cuando tenemos un deseo obsesivo, ya sea por un ser querido, incluso por un objeto, un empleo, una posición social, es ahí cuando entramos en un trastorno relacional. Ciertamente los humanos, cuando tenemos un deseo obsesivo, vamos a sufrir con ese miedo que mencionan, el no obtener aquello que deseamos obsesivamente, o bien si ya lo poseemos, perderlo. Cuando esto se traduce a relaciones interpersonales, es cuando ya entramos en vínculos destructivos. ¿Cómo aprender? En general, siempre se hablan de valores contemplativos, valores universales, y en la tradición budista podríamos hablar de 8 puntos con este acróstico que es el acróstico enamorar. La E es de extender. Vamos a extendernos, ir más allá del ego, ir más allá del yo, para abrirnos a otro ser que está frente a nosotros. La N es de nivelar. Tenemos que establecer un equilibrio donde uno no es más importante que el otro. Por otro lado, la A es de admirar, de apreciar. Debemos de admirar al otro, no tomarlo por sentado. Esa admiración es ver siempre cualidades en el otro. Luego la siguiente palabra es la M, que es la motivación. Tenemos que tener una motivación de desarrollarnos plenamente uno y el otro, de siempre desear el bien hacia el otro, sea que esté con nosotros o no esté con nosotros. La O es de ofrecer. Hay que ser generosos en los vínculos amorosos. Hay que ser generosos, ofrecer el tiempo, no nada más bienes materiales. Luego viene la R, muy importante, que es respetar. Uno no puede decir te amo, pero no te respeto, ni tu tiempo, ni tus opiniones. El respeto es fundamental. Luego, A de apoyar. Necesitamos apoyarnos, siempre contar con el hombro de otro. La A es fundamental para una experiencia de apoyo. Y finalmente es la R de resplandecer. Necesitamos
que en una relación no esté la mujer exitosa y el hombre apagado atrás, o el hombre exitoso y la mujer cansada. Los dos deben de resplandecer y ese es un elemento fundamental. Me gustó mucho esto. Me encantó. ¿No? A mí también me encantó. Sí. De hecho, hasta le tomé una foto ayer que lo estaba viendo, porque qué lindo, ¿no? Qué lindo esto de enamorar y ir revisando cada una de estas cosas. Me gustaría aclarar algo, lo que comentábamos de, bueno, Claro. si no hay espíritu para el budismo, ¿qué hay? Una mente. Y ya comentábamos, bueno, existo, ¿cómo es que existo? ¿Pienso, luego existo? Bueno, pero ¿cómo es que existo? No podemos poner en duda que no existimos. Esta es la pregunta fundamental. ¿Cómo es que existo? ¿Y cómo es que me voy a relacionar? El Buda profundiza y bueno, llega al triple entrenamiento superior: autodisciplina, ética, atención y concentración, sabiduría. Esto es lo que podríamos llamar la propuesta budista de la espiritualidad. La autodisciplina ética, alguien que se respeta a sí mismo, que se conoce a sí mismo en un nivel, vuelvo a decir, burdo, más sutil y mucho más sutil. Para esto hay las técnicas de contemplación, las técnicas. Y retomando esta misma situación de, bueno, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. La mente no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero no podemos considerar que la mente es un epifenómeno de la materia. Hagamos el intento y veamos que cuando soñamos nuestros sentidos están apagados. Pero aún así, cuando tenemos sueños lúcidos, eso que está soñando, eso que está consciente, ¿qué es? Bueno, para llegar a este nivel de sutilezas, vamos profundizando la generosidad, la paciencia, la autodisciplina ética, la atención concentrada y la sabiduría. Serían algo que nos caracterizarían como esta persona que llamaremos, no en el budismo espiritual, sino un practicante de la senda budista. Alguien que es ético, alguien que cultiva la concentración y que cultiva la sabiduría. Sabiduría más allá del intelecto y de la data. Una sabiduría experimental, vivencial, que cuando estamos junto a una persona de esa categoría que ha profundizado, se siente, se percibe. A ver, una de las cosas que nos estuvieron preguntando es cómo se busca a alguien que sea espiritual. ¿Tú qué podrías responder desde esa perspectiva? Desde la perspectiva budista, alguien que es coherente con lo que dice, con lo que hace y con lo que piensa. Porque generalmente estamos pensando en una cosa, hacemos otra cosa y expresamos otra cosa. Alguien que está, si está caminando, camina. Si está comiendo, come. Si está contigo, te escucha. No está con el celular, lo clásico. Sí, estamos en la reunión. No. Alguien que está con todos sus sentidos y con el sentido mental y con la emoción, con la emotividad, con esto, en el presente. Entonces, y que no está centrado en sus propios intereses. O sea, desde esta propuesta budista, entonces tendría, para saber que alguien es espiritual, alguien que tuviera esas características. Desde tu perspectiva, ¿cómo se busca a alguien que sea espiritual? Bueno, pues yo diría, hay que ser espiritual para encontrar a alguien espiritual. Pero eso tiene muchas acepciones, es decir, por ahí también me gustaría ligarlo con otra de las preguntas que hicieron, que es cómo se reconoce a alguien espiritual, cómo sabes si eres espiritual o no, si el otro es espiritual. La espiritualidad es un camino, es una senda, es algo que nunca termina, no está dado. Toda tu vida vas a transitar por el camino espiritual. Es decir, no pensemos la vida por estereotipos. Porque hablamos de espiritualidad y entonces nos imaginamos a alguien muy iluminado, que se vea hasta ligero, que levite, ¿no? Que tenga posiciones que se viste de blanco, yoga, que se vista de blanco, toda esa parafernalia. No, eso realmente se ha utilizado para vender ciertas prácticas espirituales, pero no tiene nada que ver con el camino espiritual. Pero aparte, perdón que te interrumpa, pero tú dijiste, nacemos todos espirituales, todos somos espíritus, entonces pues todos... Es correcto. O sea, todos nacemos con un espíritu o con un alma, como lo quieran ver. Spinoza le llamaba conato. Todos nacemos con un conato, es decir, una potencia. Y esa potencia se incrementa o se disminuye dependiendo de lo que nos vaya aconteciendo en la vida, de los afectos. Pero esa potencia todos la tenemos. Es decir, todos tenemos la capacidad de conectarnos con el mundo. Todos nacemos conectados con el mundo.
La educación nos va desconectando, va fracturando esta espiritualidad. Si ustedes observan a los niños son espirituales naturalmente. Los niños se sientan a contemplar, los niños se sientan a experimentar el mundo. De ahí a que los vayamos limitando, coartando, diciéndoles por acá sí, por acá no, bueno, entonces les vamos mostrando que la vía racional, como si eso se pudiera separar realmente del espíritu, es mejor. Y entonces nos enseñan a pensar, pero a pensar sin emociones. Creemos que podemos pensar sin lo emocional. Eso es una gran mentira. Todo pensamiento produce una emoción y toda emoción trastoca un pensamiento. Claro. Siempre están conectados. Por eso la afirmación contundente, sí, todos nacemos siendo espirituales. Lo perdemos, claro. Lo tenemos que desarrollar, por supuesto. Y el camino es imparable. Tú puedes llegar a una cierta evolución espiritual, a un crecimiento, puedes aprender ciertas cosas, pero la experiencia de vida siempre te va a faltar algo. Siempre va a haber algo que no hayas transitado, algo que no hayas pensado, y entonces el desarrollo espiritual nunca termina. Claro, siempre está ahí presente. Exactamente. Eduardo nos habla de que hay que ir más allá del ego. Pone sobre la mesa la palabra ego. Ahorita, ¿nos puedes explicar un poquito qué se refiere con ir más allá del ego? ¿De qué manera lo podemos hacer? ¿De qué nos está hablando Eduardo cuando dice eso? Evidentemente, dependiendo de quién esté hablando, si es el psicoanálisis, si es la psicología, si es el budismo, van a tener como distintas ideas y definiciones del ego. Pero digamos que el ego es la manera en que me estoy entendiendo a mí y estoy definiendo al mundo. Y la única que tengo es una sola forma, no es la única ni la mejor. Entonces, todo... Pero es la mía. Esta es la mía, pero es la mía en este momento. Claro. No necesariamente va a ser la mía en 2 horas o en 10 horas, porque lo que me está pasando a mí en este momento que estoy con ustedes es que estoy aprendiendo de Braulio, estoy aprendiendo de todos ustedes y mis ideas y mi concepción de mí misma y del entorno se va modificando. Entonces, ¿qué significa ir más allá del ego? Es quitarle el marco de referencia rígido donde lo tengo y donde yo quiero meter que toda la realidad y yo quepamos ahí y que no se mueva nada. Cuando en realidad todo esto se está moviendo y en realidad se va ampliando, que es un poco lo del movimiento espiritual, es ir ampliando cada vez más mi conocimiento, mi percepción, ir relativizando todas estas ideas y todas estas situaciones. Regresándome un poquito a esto que era la espiritualidad, bueno, todos nacemos espirituales. O sea, no hay un no espiritual. Eso no existe. Todos nacemos espirituales. Lo dividimos, lo fracturamos, lo separamos por educación, por experiencias, por dolores, X. Y solamente en idea, porque nunca lo podemos separar realmente. Y está en la idea porque en realidad está interactuando todo el tiempo. ¿Cómo elijo a alguien espiritual? Bueno, más bien necesito tener muy claro que tengo que elegir a una persona y no a mi idea de la persona. Porque lo que hacemos es que yo me creo una fantasía de ese alguien y quiero que ese alguien se meta en mi cuadrito. Y por eso sufro, porque el otro no es mi idea que tengo de él, sino que es sí mismo. Entonces, en la medida en que me voy despertando o abriendo a aceptar que la realidad es como es y cada vez desarrollo más mi capacidad para ver que así es. Voy a agarrar un ejemplo porque me gustó ahorita. Vemos las flores de Nochebuena y nos encanta. Y si yo les pregunto a la gran mayoría de ustedes de qué color es la flor de Nochebuena, me van a decir que es rojo, por las que tenemos aquí abajito. Pues resulta que no, porque eso es una hoja. La flor es lo que está en el centro, que es lo amarillito. No. Pero mi asociación dice, no, la flor es roja. Y además me gusta que sea roja. Entonces, eso es el movimiento, ir ampliándome por experiencia, como decía Braulio. No es conocimiento racional, es de experimentar y de permitir que la realidad me diga quién es y que yo la acepte así como es. Yuta, y entonces ahí podríamos, si estamos hablando de la relación de pareja, ¿no? Entonces, en este ejemplo que estás poniendo es, bueno, yo tengo que ser capaz de ver a mi pareja en toda su totalidad. Sí. Y cuáles son las emociones que tendría yo que poner ahí en juego para que entonces pudiéramos hablar de que estamos elevando la relación a un nivel más espiritual, digo, pensando en el tema. Por supuesto, y no es qué emociones voy a poner yo ahí, sino qué emociones me despierta.
Porque la emoción es como un foquito que me dice, como del auto, que la puerta está abierta o que no me puse el cinturón de seguridad. Si mi pareja me está despertando miedo, yo me tendré que preguntar qué estoy haciendo con esa persona. O si solo me despierta enojo, ¿qué tiene que ver con ella? Porque estoy enojada porque no se mete en mi cuadrito o porque realmente me está invadiendo. ¿No? O sea, lo que me va a generar una pareja es vínculo, este deseo de estar ahí. Y por eso lo que acabamos de ver en la cápsula, me encantó todos estos elementos que yo tendría que procurar y trabajar con mi pareja. Necesito apoyarla, necesito admirarla, necesito... no me acuerdo todas las cosas que puse. Sí, yo la verdad es que sí los apunté. Sí, la verdad es que por favor, están bellísimas. Regrésense, cópienlas, anótenlas. Obviamente lo voy a hacer. Acuérdense que todos estos programas se quedan grabados, así es que ustedes pueden regresar, pero aquí se los tengo. Es extender, nivelar, admirar, motivación, ofrecer, respetar, apoyar y resplandecer. O sea, está maravilloso. Sí, es bellísimo. Tenemos que brillar tanto el otro como yo. Cada quien desde lo que es y lo que hace. Lo necesito admirar, necesito apoyar. Oye, en todo esto, en este acrónimo creo que se llama, Sí. ¿no? Estamos hablando de amor, ¿no? O sea, relaciones amorosas. O sea, yo por eso preguntaba, pero creo que mi pregunta no fue clara. O sea, tal vez el amor es un elemento que tendría que estar para poder elevarnos a una relación de pareja espiritual. En cuestión de emociones, más que amor es afecto, porque el afecto es lo que me lleva a vincularme con. Ok. ¿No? ¿Y con qué me vinculo? Estrictamente tendría que vincularme con todo. Estamos hablando de la pareja. Entonces, de todo lo que hay en la realidad, yo estoy eligiendo uno para que sea para mí y yo para ese uno. Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer si como pareja tratar de vincularnos de manera igual? Es decir, en el amor no significa que nos estemos contemplando uno al otro porque nos vamos a aburrir, ¿no? O sea, tarde o temprano nos vamos a aburrir. Se trata de que los dos aprendamos a mirar en la misma dirección. Y entonces sí podemos ir caminando juntos. Y esto puede ser algo muy curioso porque no necesariamente tiene que ser desde las mismas tradiciones espirituales. Es decir, aunque suene medio raro, puede ser ateo o puede ser budista o puede ser católico, judío, y el otro puede tener otra espiritualidad. Y mientras haya espiritualidad en el sentido de mediación de cómo vivirla y experimentarla, en la medida en que hay respeto, podemos entrar en diálogo y admirar cómo lo está descubriendo mi pareja y compartir cómo lo descubro yo y que él respete de la misma manera y aprenda. Claro, y esto es muy lindo, ¿no? De ir caminando juntos. Y Eduardo nos estaba hablando también de la diferencia entre vínculo y apego. ¿Nos podrías explicar? Perdón, ¿quieres quiero comentar aclarar algo? antes un poquito. Braulio, sí. Esta idea del yo. No hay alguien que pueda dar algo que no tiene. No puedes dar afecto si tú mismo no has desarrollado el afecto, la autoestima. Lo que dice Eduardo, ¿no? Algo sano. Esa autoestima te permite dar a los demás, compartir. Y en ese sentido el ego es ese pequeño dictador que llevamos dentro y que nos impide establecer este vínculo. Todo para mí, si yo quiero esta flor, la arranco y me la llevo, es mi flor. En la relación de pareja hacer eso es acabar la pareja, es acabar todo. Claro. Entonces, pero ¿cómo vas a dar algo que no has desarrollado? Por eso vuelvo al entrenamiento. O sea, si tú te has entrenado en ver cómo es tu yo, que es un yo relativo, porque aquí volvemos, no es un yo sólido, estable, que no ha cambiado, coincidimos. No eres el yo de hace 20 años, de hace un minuto. Es un flujo constante. Claro. Pero si tú no te cachas a ti mismo que esta situación es para demandarle al otro algo que tú mismo no has generado, ¿no? Porque el otro lo tiene y yo lo quiero tener, matas la relación, asfixias cualquier situación. O sea, sería el conocimiento, a trabajar en ti, descubrirte y poder dar ese potencial de convivencia, de sanidad, de equilibrio, de sobriedad. Sí, y no asfixiar al otro, darle su espacio. Sería trabajar en el yo para hacerlo más chiquito y poder entonces tener una relación mucho más
Sí. consciente con la otra persona. Esta Sí. tarjetita la tengo desde el 90 y algo y dice, cambio de dos que se encuentran instante a instante, que miran hacia el mismo punto, no se embotan en el uno en el otro, cambian, pero cambian hacia dónde. El budismo nos plantea hacia este desarrollo personal. Dar lo que tienes, compartir lo que tienes y expandir lo que tienes, no solo a la pareja, a la familia, los vecinos, los amigos, y se expande este buen corazón. Claro, exacto, es lo que se Un llama buen buen corazón. corazón. Ahora, hablando justamente de esto, a mí me gustaría retomar el tema del apego y los vínculos, ¿no? Porque estamos hablando, desde ahí me estoy vinculando de una manera amorosa, respetuosa, entendiendo que estamos en este proceso de crecimiento, ¿no? Pero también Eduardo nos hablaba de esto que es el apego, que no es lo mismo que vincularte desde el respeto, ¿no? Ok, a ver, aquí hay dos ideas fundamentales, que son justamente el ego, el yo, lo que implica esa totalidad de ser persona, y la fragilidad, es decir, la condición humana como tal. Cuando en pareja nos empezamos a relacionar, lo primero que sucede es una lucha de egos. Se van y se encuentran, ¿no? Tu ego, mi ego, nos empezamos a golpear, alguien cede, a medio empezamos ahí a ajustar y vivimos una tensión permanente. ¿Por qué? Porque justamente tenemos una idea, una estructura de pensamiento, todos los que estamos aquí presentes y todos los que estamos viendo el programa, independientemente de nuestra religión, nuestra cultura, si hablamos español, compartimos la misma estructura de pensamiento. Y eso quiere decir que todos creemos que el ser humano es un ser definido, es algo que nace, que llega a un punto de desarrollo bien definido, es una meta incluso, ¿no? Quiero ser una persona adulta con tales cualidades. Eso habla del principio de identidad, es decir, implica que somos seres humanos completos, en una totalidad, pero encerrada en nosotros mismos, ¿vale? Y eso se acompaña de las ideas de ser fuerte, racional e independiente. Es decir, autónomo, no necesitamos a nadie para vivir, ¿sí? Si nos acompaña la razón y pensamos bien, podemos resolver cualquier problema y la fortaleza es signo de éxito, ¿sí? Esas tres categorías son pésimas para la relación, para la vida, pero todos caminamos bajo esas tres categorías. Olvidamos que somos animales. El ser humano odia pensar que todavía es animal. Nosotros somos seres humanos y allá están los animales, perdón. Somos animales racionales y extremadamente frágiles. El ser humano es el peor animal del reino de los animales. No podemos sobrevivir solos, como lo podría hacer quizá un jaguar en medio de la selva, valerse por sí mismo. Nosotros no podemos. Somos seres sociales por naturaleza. Y eso implica que olvidamos que necesitamos al otro para el bienestar y para la construcción común y colectiva. Y ahí es donde mi ego se empieza a engrandecer, empieza a crecer y a decir, es que yo soy mejor que él, mejor que tú, mejor que tú y mejor que tú, porque me voltean a ver a mí, me hablaron a mí, me eligieron a mí, me dieron el ascenso a mí, lo que quieras. Y entonces voy descartando, ¿sí? Y en esa lógica estamos ahora, en este momento, bombardeados por secuelas terribles de la psicología positiva que nos llega a decir precisamente el yo. Tú eres lo más importante del mundo. Y entonces nos hablan de la autoestima como amor propio. Tú quiérete a ti mismo porque si no te quieres no puedes querer a nadie más. Y por el otro lado, del riesgo de vincularse. Los vínculos, ¿sí?, los entendemos como algo negativo. ¿Por qué? Porque nos hacen dependientes del otro. Y eso lo vemos como un signo de fragilidad. Y lo que buscamos es ser fuertes, pero es el peor error que podemos tener. Somos frágiles por naturaleza. Y si no aceptamos que somos frágiles, no va a haber manera de construir con el otro. Y construir con el otro es la espiritualidad, precisamente. Entonces, ¿cómo tener una pareja espiritual o caminar hacia la espiritualidad? Desde desde fuera del ego, desde no el yo, es aceptar que somos frágiles, que el ser humano que tengo delante de mí, y aquí me gustaría agregar, no solo la pareja monogámica, cualquier tipo de pareja. Claro. Somos 2, somos 3, somos 5, somos una familia entera. Los que tengo a mi alrededor son frágiles, yo también soy frágil. ¿Cómo tratar y reconocer espiritualmente a alguien?
eso, alguien que se posiciona delante de ti entendiendo esa fragilidad. Por lo tanto, de antemano no busca hacerte un daño. Al contrario, busca el cuidado de ti. Voy a procurarte, voy a darte lo que me parece que te puede llevar a un mejor estado de bienestar. Eso es reconocer la fragilidad desde el vínculo. Yo sí pienso que tenemos que vincularnos y apegarnos a las cosas. Ahora, entiendo esta parte negativa del apego, pero tiene que ver con el consumo. O sea, yo me apego con algo como posesión. Eres mi objeto de deseo. Cuando le quito la espiritualidad a alguien y la veo como un objeto y la deseo, tú eres mi objeto de deseo y eres para mí, le estoy quitando toda la cualidad humana. La estoy volviendo una cosa. Sí. Y ese apego es terrible. Pero el otro apego, el apego del vínculo, del afecto, es necesario. Claro. Somos seres sociales. Sí. Y desde ahí entonces podemos tejer una forma de espiritualidad que nos permita salir del yo. Háganse una pregunta muy simple, una primera observación. ¿Cuántas veces al día pienso en mí y cuántas veces al día pienso en otra persona que está a mi alrededor? Obsérvenlo, porque ahí hay incluso cuestiones hasta de género atravesadas. ¿A quién le enseñan a pensar en quién? Y eso tiene que ver con el ego y con la espiritualidad. Sí. Mientras más o sea, esto del servicio, de la mujer en función al servicio. Exacto, al y servicio los hombres en función a recibir el servicio. Exactamente. Mientras más pienso en mí, más ego desarrollo. Mientras menos pienso en mí y mi mente está en el otro, en la vida, en la plantita. Ay, es que esta Nochebuena está re linda, pero como que se le están apachurrando las hojitas porque la voy a separar. Así de simple. Mi mente está allá, ¿no? El ejemplo de hace rato. Estamos conversando muy bien. En la conversación, para eliminar el ego, mi atención tiene que estar acá, 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 no en ¿qué voy a decir cuando terminen de hablar mis colegas? Pues eso es el ego, ¿no? Sí, eso es el ego. Eso es lo que hay que fracturar. ¿Usted está en el ego, señorina? Es que yo tengo que confesar que sí, porque justo en la audiencia tengo las preguntas, es que digo, es que ya preguntaron eso, ya lo respondieron. Bueno, tú estás trabajando. Estás trabajando, pero aún así estás en el Eros. Sí, y tú eres la voz del público que nos está escuchando, que también es muy importante. No, totalmente. Y es que creo que hice mucho match con lo que acabas de decir, porque Eduardo decía, ¿por qué hablar de espiritualidad es igual a hablar de autoconocimiento? Digo, ahorita poníamos en la mesa ego, pero pregunta es autoconocimiento. Entonces me pareció también interesante. También, Arturo, si se trata de un trabajo personal, ¿cómo podemos empatarlo con la pareja que tenemos actualmente? ¿Por qué es posible que la otra persona no sea tan espiritual como yo? O incluso sea algo a lo que no sea de mayor trascendencia, que es justo lo que nos decía Yuta, ¿no? Ver como hacia el mismo objetivo, el mismo camino. Lo que y aparte, ¿cómo podemos medir la espiritualidad? O sea, ¿cómo puedo yo decir que alguien es menos o más espiritual que yo? O sea, solo se los pongo ahí, después de todo lo que ustedes han dicho, que ha sido riquísimo, ¿cómo puedo decir eso? O sea, después de este programa ya no podemos decir algo así. No. Difícilmente. En fin, vámonos a un corte, en un momentito regresamos, estamos aquí en Diálogos en Confianza, quédate con nosotros. Ya estamos de regreso a su programa Diálogos en Confianza y hay muchísimos cuestionamientos aquí en el foro. Yo sé que también de las preguntas que tenemos del público, muchísimos cuestionamientos y espero que tengamos bastantes también respuestas, pero yo les tengo un cuestionamiento más. ¿Cómo elegir a la pareja de manera consciente? Ya, es que estamos hablando de conciencia, estamos hablando de estar presentes. Siento que esa pregunta no nos la hacemos muy seguido. Pero correcto. Las respuestas de esta pregunta no van a ser en este programa. Probablemente algunas vamos a empezarlas a responder, sino el siguiente viernes. Así que acompáñenos el siguiente viernes a responder esta pregunta juntos, si de verdad somos conscientes cuando hacemos esta selección de pareja, Cris, porque creo que es muy compleja también la respuesta con respecto a esta pregunta. Así que los esperamos. Y ahora vamos a ver también, antes de seguir con el tema, esta entrevista con Marisa Noriega. Vamos a verla y ahorita regresamos. Desde mi postura como teóloga feminista, mi trayectoria, he aprendido y opino que tanto la cultura como la religión patriarcal pues nos han transmitido una concepción de nuestra propia persona, de nuestro ser,
dualista. Lo que quiero decir con esto es que ha habido una escisión, una división entre cuerpo y espíritu. Y también esta misma concepción patriarcal ha acentuado el que la cuestión espiritual se asocia al varón y la cuestión del cuerpo, de la materia, se asocie a la mujer. Esta manera de vivir dualísticamente, concebirnos de una manera dividida, no totales, no integrales, pues no ayuda y no contribuye a una relación ni a una comprensión de una y de uno mismo. Podría yo decir que entiendo la espiritualidad como las dimensiones de un ser que ama, capaz de amar, capaz de darse, capaz de recibir, capaz de una entrega mutua, que comprende, que sueña, que hace proyectos, que le busca sentido a su vida y a su existencia. Entonces yo creo que si una pareja, primero una persona individual y luego la pareja, pues se vive de una manera integral y total, podría eliminar estas divisiones. No todas las parejas, no todas las personas vamos a ir adquiriendo la espiritualidad a la vez, ¿no? O sea, de la misma manera. Es lógico que cada quien se trabaje o se conozca o tenga sus propias maneras de irse descubriendo a sí misma, a sí mismo. Pero con ese respeto de tener paciencia con la pareja o de comprender si está en otro nivel, podríamos decir, de espiritualidad que el tuyo, pero siempre hay crecimiento. Creo que siempre de una persona que tiene quizá ya mayor camino trabajado en su espiritualidad, puede ayudar muchísimo a su pareja si la pareja también está en esa búsqueda y en esa línea. Debemos aterrizar nuestra espiritualidad y encontrarla en nosotras y en nosotros mismos. Pues muchísimas gracias y muy interesante. Creo que habría que hablar si también la espiritualidad es aspirar a un crecimiento personal, sin caer en esto del egoísmo, de solo pensar en mí, pero sería aspirar a un crecimiento personal. Braulio, ¿tú qué opinas de esto? Efectivamente, o sea, estaba reflexionando sobre las motivaciones. Al iniciar una práctica meditativa es asentar la intención, hacer correctamente la práctica y la motivación, hacerlo para el beneficio de otros, de todos los seres, entre los cuales estamos incluidos. Porque volvemos, no puedes dar lo que no has descubierto en ti, o sea, cómo compartir la alegría, la felicidad, si tú mismo no te sientes alegre, no te sientes feliz. Entonces, es trabajar con ese espíritu de beneficiar, no dañar. Bueno, ¿qué es no dañar? Desde la plantita, desde el tránsito, desde todos los aspectos que llevan la cotidianidad. Porque aquí dijéramos, no es sentarse, irse a la cueva y mantenerse ahí, es el cotidiano, es llevarlo a la situación cotidiana de cómo brotar esto, cómo permitir que salga con tu palabra, con tu cuerpo, con tus acciones. Beneficiar a los otros, entendiendo, bueno, qué es beneficiar, llevar a que despierten también, a que ellos también cultiven ese interés por ellos mismos para poder dar eso. ¿Cómo me puedo dar cuenta si tal vez estoy cayendo en egoísmo creyendo que pues, tienes que crecer como yo creo que tienes que crecer? ¿O cómo se hace esto? Con pura prueba de realidad. O sea, ¿cómo se hace? Viendo el efecto de lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que menos vemos? Por eso el budismo, y me gusta tanto, habla tanto de despertar, porque nos vivimos como en sueños. Me cuento una historia y desde ahí me estoy viviendo. Y entonces creo que ya estoy alcanzando un gran nivel espiritual porque hago X, Y, Z, pero no observo lo que me está pasando en la realidad cotidiana. ¿Cuántas veces al día pierdo mi paz? ¿Con cuántas personas entro en conflicto? ¿Qué está pensando mi mente todo el tiempo? Entonces, viendo lo que me está pasando en la realidad es como yo puedo ir descubriendo si voy bien o me regreso. Y es como una receta de cocina. La pruebo y veo si le faltó o le sobró o qué más tengo que hacer. Ahora, a veces esto que dices es cierto. La gente no despierta
no está atenta, no está viviendo en el aquí y en el ahora, no está consciente. ¿Y qué pasa cuando en esas relaciones se están viviendo así? Y yo creo que estoy haciendo algo positivo. O sea, yo me estoy viendo y digo, pues yo estoy bien, yo te está mal. Por eso, porque no checamos. Hay una anécdota de mis papás, y perdón que la diga porque es maravillosa. Ay, no, al contrario. Es maravillosa la anécdota de mis papás. Mi papá estudió en Estados Unidos y entonces mi mamá sacó la idea de que para mi papá desayunar hot cakes era lo más rico del mundo. Y durante años, 25 años, 30 años, muchísimos, todos los domingos se desayunó hot cakes en mi casa. Hasta que un día, no sé por qué sale el comentario de que es domingo, perdóname, no me va a dar tiempo de hacerte hot cakes. Y mi papá dice, ay, qué bueno, porque prefiero los huevos rancheros. No. 25 años después. No, o sea, 25 años, 30 años, no sé cuántos años mi mamá se esmeraba por darle un gusto a mi papá, pero nunca se le ocurrió preguntarle a él. Exacto. ¿No? Y hacíamos, nos contamos historias y estamos actuando con la mejor intención. Claro, porque ella lo hacía de una manera linda, cariñosa. Con su mejor. Y además a mi mamá no le gustaban los hot cakes. No, bueno. O sea, Hasta sacrificio había de ahí en veras medio. era algo para él, pero que nunca le había preguntado. Así Sí, es. fíjate que hablando de eso ahorita, esta noche, hay que preguntarnos, porque también eso pasa, ¿no? En esta tradición de esta noche de Nochebuena, que si es la tradición de que si los romeritos, que si el bacalao, que si el pavo, tal. Y yo he escuchado a muchas personas decir, pues sí, a mí eso ni me gusta, y lo tenemos que comer en esta... ¿Por qué no te haces cenar? Pues sí, a mí, por ejemplo, en mi casa durante años fue el pavo, y yo lo que más adoro son los romeritos. ¿No? Por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, sí, qué importante hacer esa pregunta que también es parte de vivirnos cuidándonos, ¿no? Unos a Exacto. otros. Y también esa es una dimensión espiritual. O sea, yo quisiera que al público le empezara a quedar como claro en qué acciones estoy plasmando la espiritualidad, si lo puedo decir así. Claro, y la espiritualidad, particularmente en pareja, tiene que atravesar por dos cosas básicas: el autoconocimiento y el conocimiento del otro, es decir, la comunicación. Para desarrollar una espiritualidad personal, tenemos que enfrentarnos a nosotros mismos, preguntarnos todo el tiempo, ¿por qué lo hice? ¿Qué estoy pensando? ¿Cuál es mi, como diría Michael Ende, cuál es mi verdadero deseo? O sea, detrás del deseo que aparenta mi ego, ¿qué hay un poquito más atrás? ¿Cuál es la fuente real de mi enojo? ¿De verdad me enojó que dejara la pasta de dientes en el lavabo o me enoja que no me haga caso? Porque ahí hay una diferencia muy grande, ¿no? Mi ego es el que dice, ay, ¿por qué no me estás haciendo caso? Y lo otro es, ¿realmente puedo vivir con la pasta de dientes en un lavabo o no? ¿No? O sea, pero son detalles que pueden llegar a fracturar una relación y de una manera súper violenta además, porque estamos un ego contra otro ego. Y la comunicación. La comunicación es muy difícil. En filosofía se dice que hasta es imposible, es una ilusión. Bueno, ¿De veras? De verdad. ¡Ay, cómo! De verdad. Hay ¿En muchos filosofía autores, eso se dice? Correcto. Hay muchos autores que dicen, pues es una fantasía que te comunicas, porque al final del día la percepción es individual y va a haber como un entendimiento de un cierto mensaje, pero nunca lo vamos a entender a cabalidad. Hay otras posturas menos radicales, ¿no? Esa es muy radical, pero contiene algo muy cierto la postura, que es que cada quien tiene su propia percepción. Y entonces, algo que sucede en pareja, no sé, yo puedo decirle a mi pareja, tengo prisa, se me hace tarde, ya me voy al trabajo, pum, y me salgo de la casa. No me despedí, no le di el besito, no, nada. Y la pareja se queda así como, ¡ah, ya no me quiere! Y entonces la percepción de la pareja fue al ya no me quiere. Y la percepción de la otra parte de la pareja era tengo prisa, ya está. Ni siquiera estamos pensando en el afecto, ¿no? Pero no hay comunicación. ¿Qué pasaría si entonces, en vez de decirle ya no me quiere, es, oye, bueno, te amo, aunque te vayas rápido, ya está, vete y después te lo platico, regresas en la tarde y lo conversamos y, oye, mi vida, hace rato me sentí incómoda cuando te saliste de esta manera, lo que sea. ¿Lo conversamos? Ok. Hablarlo, conversarlo, nos lleva al camino espiritual. Por ahí la pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo saber si mi pareja es igual de espiritual que yo, o cómo podemos buscar juntos este camino de la espiritualidad? A ver, la espiritualidad es individual, ok, cada quien busca su camino, pero yo puedo tratar de acompañar a mi pareja para que encuentre su propio camino. Aquí hay una idea de Jager, un teólogo, que dice,
El mal es lo que te aleja de tu propio camino y el bien es lo que te posibilita regresar a tu propio camino. Nosotros podemos hacerle mucho mal a nuestras parejas cuando les damos dirección de vida. No hagas eso, no tomes ese trabajo, no veas a estas personas, no te vistas de esta manera. En lugar de cuestionar junto con la pareja, nos sentamos cómodamente, hasta con una copa de vino si quieren, y lo conversamos. Oye, mi vida, ¿qué te parece? Mira, no sé, yo te veo que cuando te juntas con estas personas te transformas de esta manera o regresas con este estado de ánimo. ¿Lo has pensado? Ah, no, ok. Y le das oportunidad de que lo revise. Tú no haces el prejuicio sobre la vida del otro, ni sobre la tuya misma. Eso es lo más complicado. El camino de la espiritualidad tiene que expulsar los prejuicios de en medio de la relación y permitirnos el transitar por la experiencia para después analizarla, contemplarla, razonarla y entonces sí elaborar un juicio al respecto. Casi nada difícil. Casi nada. Fácil. En 2 días se logra. Acompáñenme, por favor. Pero bueno, aparte, lo bueno es que recuerden que este programa se queda grabado. Lo pueden volver a escuchar y volver a escuchar. Estudiar, tomar notas y todo. Estudiar, tomar notas, todo esto. Y bueno, acompáñenme a ver la entrevista de Silvia, de nuestra querida Silvia Cobian. Vamos a ver qué nos dice ella sobre este tema. De entrada, porque somos distintos, no hay nadie que sea igual a otro. Pero una manera de describir lo que me gusta es cómo Nietzsche habla de la transformación del espíritu para entender esto. Y él habla que podemos tener 3 estadios. Uno que es el de camello, que es ese que aprendió a hacer las cosas como se deben de hacer. El siguiente sería el león, que sería el que transformaría esos digamos, esos esquemas. Y su lema es yo quiero, a diferencia del camello que es yo debo. Hasta que finalmente se convierte en niño, que sería el yo soy. Te pongo esto porque generalmente nos enamoramos como camellos. Depositamos en el otro un ideal que queremos forzar y no nos relacionamos como niños, que es con esa inocencia, con esa frescura y con ese yo soy. Tengo mis propios pensamientos, desarrollo mis propios valores. Somos una sociedad que se fincó mucho en dar una apariencia, en tener una idea de mí, sostenerla como una imagen. Como que hay mucha hipocresía y desde ahí cualquier relación se derrumba porque no hacemos un contacto sincero donde puedo hablar de mis sentimientos, de mis dolores, de mis frustraciones, de mis deseos, de mis quereres. Tengo que medirme y entonces decir lo que es adecuado. Y hay parejas, por ejemplo, que los dos son muy cuadrados, muy de deber ser. Si sus esquemas son muy parecidos, pues igual van a estar juntos mucho tiempo, pero sin esa frescura, sin esa vitalidad. Tenemos que trabajar cada uno. Fíjate que una de las grandes cosas que pasa en pareja es que crece uno para adentro, o sea, va abriéndose, va haciendo más conciencia real de quién es, y hay otro que se resiste. Y muchas veces esto es lo que truena en la pareja, no es la falta de amor, no es la falta de quizás hasta de afinidades en ciertas cosas, pero si no hacemos eso no vamos a poder conectar. Una cosa es hacer un plan de vida y eso se puede ir construyendo y otra cosa es hacer una conexión con otra persona y esa conexión solo se hace desde la entraña, desde quién soy yo. Muchísimas gracias a Silvia por esta entrevista que nos da muy interesante y bueno, antes de retomar, querías comentar algo. Adelante, Bravo. En el budismo hay algo que se llama meditación, que es anterior al budismo y ya existía. El giro que le da el budismo, bueno, es qué hacer con esa meditación. Parar para ver, no solo a ti mismo, ver al otro. Y esta meditación no es sentarse solamente en la postura de meditación, sentado el cojín, el zafo, el zafutón, la posición, sino llevártela a las actividades que realizas cotidianamente. No solo medites, haz algo. No solo hagas algo, medita, ve qué quiere el otro, el otro que sea, tu pareja, el compañero de trabajo, o sea, a tener esa apertura. ¿Cómo lo vas a hacer? Sistematizando. Volvemos un poquito a retomar eso de cómo reconocer a alguien espiritual, a alguien que ha parado y que ve, no solo a sí mismo, sino ve el otro, sus necesidades
cómo poderlo ayudar. Y no es ayudar de que pues, le voy a dar al alcohólico alcohol. No, ahí entra ya la sabiduría. ¿Qué necesita esa persona? Y en la medida en que vas parando, el lavar los trastes, la ropa, las actividades cotidianas, se crea la magia de lo cotidiano. Ahora, ¿hasta qué punto, por ejemplo? Porque personas que nos están escuchando el día de hoy podrían decir, bueno, pues sí, pero ya me cansé, porque del otro lado no hay respuesta. Eso tendría que valorarse en el contexto específico de ese momento, de esa situación. Tal vez sea una crisis de pareja, de esa falta de comunicación. Esa es la situación. Tal vez se requiera un externo para que los espeje, o tal vez se requiera más atención hacia las necesidades reales, no lo que proyectamos hacia el otro o demandamos del otro, sino realmente establecer ese espacio que le permita respirar. ¿Son los gustos? ¿Realmente lo que está haciendo son sus gustos, es lo que quiere o no? O finalmente decir, es el final de esta relación. No hay posibilidades, pero eso se tiene que hacer en el contexto específico de las condiciones que se están dando en ese momento o que llevaron a esa situación extrema. Pero finalmente la impermanencia, en algún momento la relación de pareja va a terminar. ¿Sí? ¿Tiene que? No bueno, sí tiene que, porque finalmente uno muere. Ya sea ella, ya sea él. O sea, va a haber un final. La impermanencia nos llega a tocar a todos. Pero mientras no llegue ese final extremo, voy a decir la muerte, bueno, ¿cómo podemos ir construyendo? Porque aquí es construir la relación. Parar para ver qué queremos construir, no que quiero imponerte, no que me quieres imponer. Esta negociación, encontrarnos, mirar, convivir, compartir. ¿Nos gusta bailar? Vamos a bailar. ¿Nos gusta esto? Vamos a esto. ¿No nos gusta esto? Bueno, pues a mí me gusta. Bueno. Dar esos espacios, pero conocerlos, verlos. Claro. Si no los ves, ¿qué puedes ofrecer? ¿Cómo puedes apoyar? ¿Cómo puedes apoyarte? ¿Cómo puedes? Si no has parado para ver. ¿Tú qué dirías de esto de personas que se quedan esperando que el otro cambie? Estamos en el cuadrito. No, los demás no cambian. Cada quien es lo que es. Y a lo mejor el error desde el principio está en que yo no me enamoré de la persona, sino mi idea de la persona. Entonces agarré a alguien, le dije, a ver, tú tienes que ser así, 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 asado. Y entonces estoy presione y yo considero que le estoy dando lo que necesita para que sea así, pero no es así. O sea, un árbol de manzanas da manzanas. No importa lo que yo haga, que lo abone, que le ponga transgénicos, que lo amenace, que lo injerte, va a dar manzanas. Y yo tendré que decidir si quiero manzanas o quiero peras. No. Entonces, el primer problema está en ver a la persona que es y quitarnos también un poco esta idea medio romanticoide que tenemos todos metidos de que mi media naranja, ¿no? Que se da muchísimo en terapia. No, es que lo amo. Y de repente platican cada cosa de la pareja que uno dice, oye, explícame por qué lo amas, porque solo me cuentas cosas negativas, ¿no? O sea, ¿cómo es que puedes estar queriendo a alguien que te trata mal, que te desprecia, que te engaña, que abusa, que de extraordinario tiene? Porque yo todavía no alcanzo a verlo. Entonces, hay que quitarnos esta idea romántica y ver a la persona. Y ver si esa persona me permite a mí, voy a tomar la palabra de Eduardo porque me encantó, resplandecer, y si yo hago que él resplandezca. Claro. Y si no, tendremos que revisar si hay algo que podamos hacer juntos para empujarnos hacia ese camino, y si no, podernos separar en santa paz. O sea, lo que dice Braulio es cierto, todas las parejas tienen fecha de caducidad, claro, porque se gastó la relación o porque le alcanzó la muerte a alguno de los dos. Pero todos tenemos fecha de caducidad. La vida tiene fecha de caducidad. Se nos va a acabar. ¿Cómo le sacamos el mayor provecho posible con lo que tenemos? Y yo creo que independientemente de si se es cristiano o no, el día de hoy es una buena oportunidad como para pensar en eso. A ver, ¿qué ha sido de mi vida y qué quiero? Porque además en una semana estaremos en Año Nuevo. En Año Nuevo. ¿No? Entonces, y también nos toca a nosotros. Además, ¿no? Y entonces, bueno, está bien. ¿Qué quiero? ¿Cómo puedo ser la mejor persona y la más feliz
en el tiempo de vida que tenga, porque no sé cuánto tenga. A mí me gustaría compartirles que yo una de las frases que considero importantes es convertirte en tu mejor posibilidad. Sí. Y si estás en una relación de pareja donde las dos partes de la pareja se quieren convertir en su mejor posibilidad, pues es una forma de espiritualidad, ¿no? Supongo. Por supuesto. Entonces, pero vamos a ver qué nos dice el público. Reflexiones, esta como de Francisco. La espiritualidad nos hace darnos cuenta de quiénes somos. Es un viaje profundo hacia nosotros mismos que hacemos día a día, pero no lo pensamos con esa palabra, porque hablar de espíritu nos remite a cosas de la religión que no tienen nada que ver. ¿Cómo podríamos decir que trabajamos en nuestra espiritualidad? Esta es una pregunta y reflexión que hace Francisco. Pero quiero leer esta más de Silvia, porque me remite un poco a todas las anécdotas tan cotidianas que nos han dado ahorita de este tema de espiritualidad, que creo que este testimonio nos remite mucho a eso también, lo simple que puede ser el trabajo de la espiritualidad. Mi relación de pareja se ha enriquecido desde que mi esposo y yo nos damos tiempos y espacios propios. Lo tomamos como una manera de no perder aquello que nos gusta y cuando estamos juntos compartimos otras actividades. No sé si eso es ser espiritual, pero sí sé que nos ha dado mucha calma y estabilidad. ¿Esto es ser una pareja espiritual? Nos pregunta Silvia, pero me parece muy bonito este testimonio y estas preguntas que ella se hace, porque la realidad es que está trabajando en esa calma que menciona. ¿Eso sería ser una pareja espiritual? Pues no sé si sería ser una pareja espiritual, pero sería tener una estrategia para que ambos encuentren su espiritualidad. Porque es un espacio personal y en ese espacio te conoces a ti mismo y luego vuelves con el otro con otra mirada, ¿no? Y con otro ánimo y con otra facultad para disfrutarlo incluso. Claro, ¿no? Qué interesante. O sea, sería ir caminando hacia la espiritualidad, o sea, ir buscando la espiritualidad. Bueno, vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos y estaremos leyendo algunos de los mensajes que ustedes nos están mandando y ya es el último bloque, así es que quédense con nosotros esta mañana aquí de 24 de diciembre en Diálogos en Confianza. Antes de irnos a una pausa, Cris, yo quiero leer una más. Creo que sí me da tiempo. Una más. Venga. En el budismo se habla mucho sobre el no tener apego a nada, nos dice Miguel, porque esto es lo que provoca el sufrimiento. Pero en las relaciones de pareja, esto es casi imposible. ¿Cómo dejar de sentir esto por la persona que amamos? Es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Vamos a ir a una pausa y regresando, seguro nos las van a responder los especialistas. Espiritualidad es una parte inherente al ser humano que nos caracteriza como seres humanos. Es la manera en cómo nos vamos a relacionar con el entorno y cómo salimos de nosotros para comunicarnos con el entorno. Todos somos espirituales, absolutamente todos. Comunicarme con lo exterior, yo percibo que hay algo que es distinto a mí y superior a mí o diferente que no identifico muy bien quién es y me estoy relacionando. A esto la historia del ser humano lo ha llamado divinidad o divinidades. En la manera en que un grupo humano ha sistematizado esto que está intuyendo que no se refiere a sí mismo, es a lo que se está organizando como religiones. La religión prescribe, es decir, la religión da formas de llegar a la espiritualidad. Te da un camino, te da la vía y te prohíbe cosas. Todo eso es una construcción artificial para llegar al contacto de Dios o a entender a Dios o a sentirnos parte de Dios. La sexualidad necesariamente tiene un ejercicio espiritual. Ahora, hoy en día, vivimos en un capitalismo salvaje que nos dice la sexualidad es un objeto de consumo. Consumimos sexualidad sin pensar en el placer, en la satisfacción, en la espiritualidad, en la felicidad. ¿Cómo se busca a alguien que sea espiritual? ¿Tú qué podrías responder desde esa perspectiva? Desde la perspectiva budista, alguien que es coherente con lo que dice, con lo que hace y con lo que piensa. Porque generalmente estamos pensando en una cosa, hacemos otra cosa y expresamos otra cosa. ¿Cómo se reconoce a alguien espiritual? ¿Cómo sabes si eres espiritual o no, si el otro es espiritual? La espiritualidad es un camino, es una senda. Es algo que nunca termina. Todos nacemos conectados con el mundo,
la educación nos va desconectando, va fracturando esta espiritualidad. Nos enseñan a pensar, pero a pensar sin emociones. Creemos que podemos pensar sin lo emocional. Eso es una gran mentira. Todo pensamiento produce una emoción y toda emoción trastoca un pensamiento. Fíjense que muchas parejas inician su relación conociéndose en bares, discotecas o fiestas, pero en este caso no es como dice el psicoanálisis que pasado es destino. Sí, muchas parejas se hallan como, pues no importa cómo se hayan conocido, procuran buscar tener una conexión espiritual y a veces más que haberse encontrado en un retiro de la iglesia, de cada quien, a veces recurren pero al Tantra Yoga. Desafortunadamente en los países occidentales, el Tantra en realidad significa técnica o tecnología y tiene como principio lo que sea que pueda derribarte, también puede elevarte. Las formas en que un hombre generalmente se hunde en su vida son a través de comida, bebidas alcohólicas, sexualidad. Bueno, el Tantra Yoga utiliza los mismos vehículos, pero para elevar. El sexo tántrico es una forma de explorar la sexualidad en conexión con la espiritualidad. Es una herramienta que aumenta la conexión entre las parejas, sobre todo las que han caído en monotonía, pero establece esa conexión, haciendo crecer en lo individual nuestro cuerpo físico, mental y espiritual. Hay prácticas como verse durante varios minutos a los ojos, mientras uno inhala lo que el otro exhala. Y bueno, esto nos deja una gran enseñanza. Para establecer la conexión, primero se debe trabajar en lo individual, en hacer crecer tu propia persona y después tomarse de la mano. Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia. Muy interesante siempre las cápsulas de la Fer. ¿Qué opinas de lo que nos acaba de decir? Absolutamente. Y además, el principio del Tantra, Tantra es precisamente la conexión con el otro. Es de reconocer que no somos dos entes individuales aislados, sino que estamos en comunión y que lo mismo que yo estoy exhalando, el otro lo está inspirando, ¿no? Entonces, ese es el gran secreto, que es la espiritualidad. Todo está conectado, nada está separado. Todo lo que hago va a repercutir en el entorno y todo lo que está sucediendo en el entorno repercute en mí. En cuestión de pareja es todo lo que yo hago impacta a mi pareja y todo lo que hace mi pareja me está impactando a mí. ¿Qué nos estamos mandando? Claro, qué importante. A ver, ¿qué nos dice? Ya es nuestro último bloque, ¿qué nos dice el público? Yo les dejé una pregunta antes de ir a la pausa. Ay, sí. A ver, ¿cuál fue? Pero la voy a repetir. Era una duda que tenía Miguel. En el budismo se habla mucho sobre el no tener apego a nada, porque eso es lo que provoca el sufrimiento. Pero en las relaciones de pareja esto es casi imposible, nos dice Miguel. ¿Cómo dejar de sentir esto por la persona que amamos? Ay, a ver, ¿alguien me ayuda a responderle a Miguel? Braulio, te toca. No tener apego a algo, es decir, es descubrir las características de la realidad, la impermanencia. Aquello a lo que estés apegado, tarde o temprano, dejará de ser, dejará de estar estructurado. Como está conformado por partes, todo está conformado por partes. En algún momento la pareja va a fallecer o va a decidir que ya no es correcta la relación. Manejar nuestros apegos compulsivos, o sea, podemos apreciar algo y saber que es en el momento, en la circunstancia, en el aquí y el ahora, donde se está dando esto. Pero no va a durar para siempre, no hay algo que dure para siempre. Aprovechar, disfrutar, regocijarse en el momento, pero saber que tarde o temprano, ya lo decía, hay fecha de caducidad. Por propia voluntad o por la impermanencia del cuerpo. Un ser humano no vive más de 130, 120 años. Tenemos caducidad. Entonces, darnos cuenta de eso es un shock. 130 estaría increíble. Todos nos quedamos así. Con esta claro, sintiéndonos perfectos. Finalmente, este cambio es constante. Claro. El que se levantó hoy no es el mismo que se levantó ayer.
¿sí? Pero ¿cómo Y no hay sentir el apego por la persona que amamos? Eso es, ¿no? Como que... O sea, La dificultad. La dificultad. Sí, es uno una ser dificultad. conscientes de este cambio, porque y no, todo lo no que hagamos caeríamos en entonces que no nos importara. No, si nos importa y lo disfrutamos y apreciamos este instante, pero sabemos qué es esto, instantes de percepción, instantes de convivencia. Cuando ella se va a trabajar, cuando yo me voy a trabajar, ¿dónde está la pareja? Está en otro ámbito, no está aquí. La llevas en tu pensamiento, la llevas, pero hay una separación. Claro, sí, a ver. Pero también hay, a ver, es que la idea del desapego, o sea, del no apegarte, responde a la idea budista de evitar el sufrimiento. Yo creo que el sufrimiento es una cosa necesaria en el mundo. Digo, habría que discutirlo con Buda, bueno, con los budistas y demás, pero el sufrimiento Estaría padre es parte, con Buda, ¿no? estaría increíble, ¿no? Poderlo discutir. O sea, ¿por qué esta necesidad humana de darle la vuelta al sufrimiento? Claro. Porque el sufrimiento también es muy significativo. Y esa idea nos de ayuda no a sufrir, crecer, ¿no? es que justo es un punto de comparación. De decir, ok, yo puedo generar sufrimiento en el otro me puede generar sufrimiento a mí, mejor lo evitamos. Claro, y entonces vamos a la parte creativa, propositiva y productiva de la vida de decir, ok, no voy a relacionarme con el otro para producir sufrimiento, al contrario. Pero si yo no tengo la experiencia de qué es producir sufrimiento en el otro y qué formas de sufrimiento puedo vivir yo, porque son pues casi infinitas las maneras en las que podemos sufrir, tampoco tengo una conciencia de qué es lo que puedo producir en la otra edad. Y a mí me da mucho miedo esta idea muy contemporánea de eliminar bajo cualquier circunstancia el sufrimiento, porque nos lleva justo a la búsqueda psicótica del goce, del solo lo que me produzca placer, solamente lo que sea bonito, lindo y agradable, y todo lo demás le doy la vuelta. Y eso nos está separando de la espiritualidad, precisamente, porque la espiritualidad también implica la comprensión del sufrimiento como tal. No solo de la felicidad. Y esto sí me gustaría dejarlo bien claro. La búsqueda espiritual no es la búsqueda solo de la felicidad. Es que tenemos esa idea, ¿no? Exactamente. Vamos a la parte linda de la vida con lo espiritual. No. La búsqueda espiritual es la comprensión del todo. Y eso implica cosas bellas y no tan bellas. Y de ahí de implica, todo lo que somos, de todo lo que sentimos, de todo lo que vivimos, de todo lo que experimentamos. Exactamente. O sea, para desarrollar el espíritu, por ejemplo, te tienes que reconocer como un ser vivo capaz de generar daño a otro ser vivo. Porque si te crees incapaz de hacerlo, yo soy bien buena persona y nunca daño a nadie, cuidado, porque seguro estás lastimando a muchas personas, y no solo personas, seres vivos a tu alrededor, sin darte cuenta. Claro. Entonces, para mí, a lo mejor habría que retrabajar la palabra, transformarla, a lo mejor inventar un nuevo concepto, como lo comentábamos aquí hace rato, que no sea apego porque ya está muy manoseado. En la parte negativa del apego, insisto mucho, es la parte de la posesión. Yo me apego a ti porque te quiero poseer y no te voy a soltar. Ok, esa es una parte muy negativa. Pongámosle otro nombre, porque hay una parte relacional necesaria en la que yo voy a tener afectos y vínculos hacia ti que necesito cultivar. Claro. Necesito sentir este llamamiento hacia tu cuerpo, por ejemplo. O sea, esta necesidad, no sé, para mí, por ejemplo, el amor tiene mucho que ver con la calma, ¿no? La pareja espiritual es sentirte un poco en calma. Entonces, si yo estoy en el mundo con el estrés, el trabajo, y estoy con el tiempo medido y no me detengo a pensar en nada, y de pronto en un segundo viene la calma que me da mi pareja y mi cuerpo dice, ya quiero llegar a casa para sentir esa calma, ese apego, esa necesidad es maravillosa. Y eso es lo que hay que cultivar, que es muy diferente a decir, para que esa sensación permanezca, entonces quiero encerrar a mi pareja en una burbujita y que no se mueva y que quede 300 o 500 mil años viva. No, eso es otra historia, eso tiene que ver con las percepciones nuevamente capitalistas de posesión, de objeto. Por eso también se habla de diferentes tipos de apego, ¿no? Así es. Se habla de diferentes, no es solo una especie de apego, ¿no? Sí, normalmente lo que tenemos asociado es la visión negativa del apego. Y por supuesto que si me quedo aquí con esta percepción es negativa porque es sin esto y no está aquí, yo no puedo ser feliz y no estoy bien, ¿no? Y ahí es donde me estoy destruyendo y estoy destruyendo al otro, lo estoy objetivando, como bien han dicho.
A veces nos ayuda a cambiar las palabras. Necesariamente con mi pareja necesito vincularme. Estamos vinculados de por sí, pero una cercanía mayor, reconocer este gozo que me da, esta tranquilidad de espíritu, esta satisfacción de saber que hay alguien a quien estoy amando y que me está amando. Certidumbre, paz. Certidumbre, paz. Hay una serie de emociones positivas alrededor que también incluyen las negativas. Claro. Y por ahí hay una cita que dice que el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Entonces, tendremos que entender que esta vida genera dolor. Sí, por supuesto que sí. No hay manera de evitarlo. Y el dolor cumple una función para decirme, de eso necesito alejarme. Entonces, una pareja, por supuesto que va a tener cierta dosis de dolor, porque simple y sencillamente, si se tuvo que ir a trabajar a otra ciudad y no la voy a ver en una semana, la extraño. ¿No? Claro. Y entonces, sí, claro que hay una cuota de dolor, pero pequeña, pero mínima, pero que genera que hay más satisfacción que dolor. Claro. Entonces no hay que tenerle miedo. Y un poco también, por ejemplo, no ha salido la palabra vulnerabilidad, pero también es parte de esto. O sea, yo en la relación, una de las cosas que se sana, digamos, con esta paz, con esta tranquilidad y tal, es mi eterna vulnerabilidad, porque pues parte justo es eso de tener la creencia de que va a ser perpetuo, de que va a ser eterno, de que tal, y eso me hace sentir vulnerable, o de que me vas a dejar de amar, o de que te vas a ir de viaje, y entonces te vas a enamorar de alguien en un trayecto de 1 hora, porque así pensamos. Así pensamos. ¿No? Sí. No, y es así cierto. de lindos somos. Sí, y bien lo decía Ale al principio, los humanos somos frágiles, somos vulnerables. ¿Quién tiene mayor capacidad de lastimarme? Mis afectos más cercanos. Indiscutiblemente, sí. ¿No? Eso sí. Y eso de verlo, ¿no? Lo que nos están diciendo de eso de verlo me ayuda también a no perderme en la vulnerabilidad. Claro. Y no exponer de más mi vulnerabilidad. Reconocerla y saber que esta persona que tengo enfrente es lo suficientemente confiable para no abusar de mi propia vulnerabilidad. Y para eso necesito conocerla. Exacto. Necesito conocerme, lo que has estado insistiendo. Conocerme a mí, de saber que hay temas con los que yo no puedo. Y si no puedo, no puedo. Así es. No le puedo dejar esa responsabilidad a mi pareja. Soy yo. Y creo que Braulio quiere comentarnos algo al respecto. En ese sentido. Yo como estoy clavada viéndote, pero es que... La felicidad depende de ti. Por supuesto. No del otro. Si cuando decimos es que ella me va a hacer feliz, bueno, y cuando no esté ella, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a enfrentar ese duelo? A ver, ¿Para qué me va a hacer feliz? Nada más termino la idea. El aferramiento. O sea, esa palabra que tú decías es apego. Bueno, sí, el apego, un apego sano, la taza la cuido, me sirve, pero cuando no se me apego. rompe la tiro y ya pero está, el aferramiento, el querer Exacto. que no cambie, que siempre sea delgada, como cuando la conocí. Esa idea de aferrarse es un constructo. Sí. Y es precisamente ese aferramiento a eso que me daba, que yo apostaba, que está fuera de mí. Ese caballo va a perder. Claro. Esa Oigan, apuesta va a perder. Acompáñenme a ver, ya sé que está deliciosa la plática, pero el tiempo se nos viene encima. Acompáñenme a ver qué les tenemos preparado para la siguiente semana. Estamos por terminar un año más, así que acompáñanos la próxima semana con los programas que Diálogos en Confianza tiene para ti. Tengamos cuidado con las celebraciones de esta época. Fiestas y emociones se desbordan, por lo que el abuso en el consumo de bebidas alcohólicas y alimentos de temporada provoca daños a nuestra salud. El lunes, infórmate de los riesgos ante los excesos decembrinos. Se dice que los hijos e hijas son prestados y que al crecer tomarán su camino, pero qué difícil resulta aceptar que se vayan. Ante las dificultades económicas y laborales, muchos adultos se quedan viviendo con sus padres. ¿Será importante impulsarlos a que se vayan de casa? ¿Cómo hacerlo? Este martes te lo diremos. Este año que está por empezar es una oportunidad para establecer propósitos y compromisos con nosotros mismos.
¿Sabes por qué existe esta costumbre? ¿Qué tanto logramos concretar nuestras metas? Acompáñanos el miércoles y reflexionemos sobre los propósitos de Año Nuevo. En esta temporada es muy común que gastemos más dinero de lo habitual, lo que provoca que muchos de nosotros abusemos de las tarjetas de crédito, generando deudas que en ocasiones se tornan impagables. El jueves, entérate de cómo funcionan las tarjetas de crédito. ¿Sabes cómo elegir una pareja de manera consciente? No solo tiene que ver con la atracción física, sino también con aquello que buscamos satisfacer. Se trata de un trabajo profundo a nivel individual y de cuestionarnos qué esperamos de una relación y qué estamos dispuestos a dar. Este viernes te invitamos a escuchar la orientación de las y los especialistas. En Diálogos en Confianza, te deseamos feliz Año Nuevo. Pues bueno, ya estamos aquí de regreso y les tenemos preparada una semana maravillosa la próxima semana, no se la vayan a perder. Y mi querida Anaí, tienes una... Tengo una pregunta, una última pregunta para los especialistas de Armando. ¿La espiritualidad en la pareja nos hace sentir que estamos respaldados? ¿No es lo mismo que hablar de confianza en la otra persona o necesariamente es la palabra espiritualidad? Es muy interesante la pregunta. Yo me atrevería a decir que cuando tú eres una persona espiritual, con o sin pareja, nunca te sientes solo. Porque justo la espiritualidad es sentir esa totalidad, sentirte parte del todo. Y aunque yo no tenga pareja, tengo amigos, tengo familia, tengo intimidad de varios tipos con varias personas y eso no me permite sentirme solo. Por supuesto que en la pareja implicaría una emoción quizá o una sensación, hasta una percepción de compañía, es decir, de nos acompañamos en el camino incondicionalmente desde cierta estructura, es decir, desde el aquí y el ahora. Mientras vamos caminando juntas o juntos, nos acompañamos sin condiciones, hasta que cambian las condiciones y entonces podemos revisar la relación. Pero entonces establecer una espiritualidad de pareja sí podría hacernos sentir mayor seguridad quizá, pero no es exactamente lo mismo que la confianza, ¿no? La confianza tiene ahí una relación incluso hasta moral y ética. Y la espiritualidad, como bien lo dijo Uta desde el principio, no permite la moralización. La espiritualidad podría permitir tener ciertos principios éticos, que es muy diferente a moralizar las cosas. Lo moral va por el prejuicio y por el juicio. Lo que estás haciendo está bien o está mal, por ejemplo, ¿sí? Y un principio ético iría más a la revisión de lo que estás haciendo. ¿Por qué tomaste tal decisión? En vez de decirte, está muy mal lo que hiciste, ¿sí? Y entonces un acompañamiento espiritual de la pareja implicaría incluso hasta darnos herramientas éticas mutuamente para cuestionar el mundo. Y eso es caminar con alguien en todo el sentido. Nos acompañamos en el pensamiento, en el cuerpo, en el espíritu y en la construcción común. Hacia dónde queremos ir, que hace rato decían, hay que mirar hacia el mismo lugar. Yo lo cuestionaría un poco. Quizá sí, quizá no, pero más bien hay que mirar con una intencionalidad parecida. Tú puedes estar mirando para allá y yo para acá, y eso a lo mejor amplía y enriquece nuestra espiritualidad, pero el objetivo debe de ser el mismo, ¿no? Construir una espiritualidad o crecer en conjunto. Yo creo que la relación de la espiritualidad en pareja tiene mucho que ver con el ayudarnos a crecer mutuamente como personas, que cada vez tú tengas más herramientas de todo tu conocimiento y del conocimiento hacia mí y viceversa, que yo me sienta cada vez más plena en la reflexión que hago hacia mí, en cómo observo tu trayecto, tus acciones y cómo hago esos juicios. Ya no te juzgo desde lo moral y eso quiere decir que ya no me enojo inmediatamente, ¿no? Ya hiciste algo, ya no me enojo, no, claro. Ahora lo cuestiono, ¿no? Muchísimas gracias. Una frase para terminar, ya estamos al final del programa. La espiritualidad en el sentido que se está manejando se construye día a día, cotidianamente. Es necesario parar para ver al interior, ofertar lo mejor que tienes y profundizar, profundizar, profundizar y aceptar al otro, no querer imponerle
tus prejuicios, tus preideas, tus preconcepciones, tu sino bueno, vamos a convivir, vamos a construir en este sentido la relación. Muchísimas gracias. Somos pareja, seamos la mejor versión para el otro y dejemos y ayudémosle a sacar su mejor versión. Muchísimas gracias. Pensar, contemplar y construir el camino en común. Muchísimas gracias. Una última frase de Navidad. No, pues muchas felicidades a todas y a todos y gracias por estar siempre con nosotros interactuando. Gracias por ser parte de esta audiencia y comunidad de Diálogos en Confianza. Muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias. Gracias, Cris. Felicidades a todos, que pasen una linda Nochebuena y una feliz Navidad. Nos vemos la próxima semana, que vamos a estar celebrando justamente el Año Nuevo. Y bueno, gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Feliz Navidad. Gracias. Felicidades.